Hola, bienvenidos a un nuevo Cardio TV. Yo soy Esteban López de Sá y en esta ocasión vamos a dedicar esta sesión con el doctor Víctor Expósito del Hospital Marqués de Valdecilla a el papel del chaleco desfibrilador dentro de la prevención secundaria de muerte súbita en los pacientes que han sobrevivido a un infarto agudo de miocardio y que tienen además la fracción de eyección deprimida. Y como primera pregunta se me ocurre preguntarte a Víctor, ¿cuál es la base científica que hay detrás de la recomendación o la utilización de este tipo de dispositivo o cómo encaja dentro de lo que utilizamos habitualmente, que sobre todo es el desfibrilador implantable, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Pues sí, como bien sabes, el problema de la muerte súbita en los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio sigue ahí presente, a pesar de los evidentes avances que hemos tenido tanto en terapias farmacológicas como en las terapias de revascularización que hacemos de forma mucho más precoz, afortunadamente. Pero aún así, seguimos hablando de unas tasas de mortalidad que en los diferentes estudios que se han ido publicando en países occidentales oscilan entre un 2 y un 4%. Tasas de mortalidad que además tienen dos aspectos muy interesantes cuando estamos hablando de pacientes post-infarto de miocardio con disfunción ventricular izquierda, y es que tienen una clara relación temporal, que son mucho más frecuentes en el primer mes post-infarto de miocardio, que se llega a multiplicar incluso por 10 esa tasa de mortalidad para disminuir de forma exponencial a lo largo de los siguientes meses, y que es especialmente marcada además este incremento de la mortalidad en esos pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda severa, que en los diferentes estudios hablan de un 30 o un 35% de esa fracción de eyección. Esta importancia de la disfunción ventricular es muy marcada y a día de hoy es el único marcador que realmente tenemos para saber qué pacientes tienen un mayor riesgo de muerte súbita con todas las limitaciones que tiene la fracción de eyección. Por ejemplo, este trabajo, que es de un punto clásico ya, pero que se ha realizado de forma relativamente reciente, en la época ya de la angioplastia, la escala Cadillac de riesgo de muerte después de un infarto de miocardio encontraba como el principal marcador de riesgo de mortalidad, al margen de otros factores clínicos angiográficos, era siempre la fracción de eyección. En función de eso se podía clasificar a los pacientes en diferentes estratos de riesgo, y siempre con ese gran riesgo que marca el primer mes o los 3 meses en el caso de que hayamos optado por una terapia de revascularización coronaria percutánea o quirúrgica, ¿no? Claro, como bien dices, si tenemos la opción de poner un desfibrilador a nuestros pacientes, pues protegeremos de la muerte súbita. ¿Qué ocurre? Que los trabajos, que ya son muy clásicos, ya son de hace algunos años, en los que se planteó el implantar el desfibrilador en prevención primaria en pacientes con disfunción ventricular después de un infarto de miocardio, nos encontramos con que no había diferencias en la mortalidad arrítmica, porque estos pacientes desgraciadamente tienen tasas de mortalidad no arrítmica muy elevadas que compensaban los beneficios de la terapia del DAI, de tal modo que las guías a día de hoy nos dan este margen de tiempo de 40 días después de un infarto de miocardio o hasta 90 días si hemos conseguido una revascularización del mismo, antes de plantearnos el implantar un desfibrilador definitivo. Además, insistiendo en la necesidad de reevaluar además la fracción de eyección de estos pacientes, porque sabemos que con las terapias farmacológicas que tenemos y esa revascularización precoz, en muchas ocasiones, hasta un 50% de los pacientes, incluso un 60% prácticamente en el PREDICT, que es un trabajo relativamente reciente, encontramos una mejoría de la fracción de eyección que hace que los pacientes se nos hagan de la indicación del DAI, pero nos queda ese margen de tiempo, esos 40 días, un tanto en el aire de qué hacemos con nuestros pacientes si realmente consideramos que tienen un alto riesgo de muerte súbita. Y es en este punto donde tenemos la alternativa de utilizar un dispositivo de carácter temporal, de carácter no invasivo, que es el chaleco desfibrilador, que es capaz de ofrecer terapias con unas tasas de éxito muy elevadas en cuanto a la eliminación de arritmias ventriculares, en la detección de las mismas, para proteger a los pacientes durante este tiempo hasta que decidamos el implante definitivo del desfibrilador en caso que permanezca la indicación. Está recogido en las guías, como bien sabes, ya en estas últimas guías europeas, de nuevo en el año 2022, y la evidencia detrás de ello viene sustentada fundamentalmente por estudios en vida real. Existe algún trabajo, en el caso concreto, como estamos hablando, de los pacientes con cardiopatía isquémica post-infarto de miocardio, hay una serie americana relativamente larga, basada fundamentalmente en pacientes de la Cleveland Clinic, y sobre todo lo que nos encontramos es, en el conjunto de estudios en vida real, que incluyen pacientes con diferentes etiologías detrás de la necesidad del chaleco desfibrilador, donde sí que encontramos pacientes con cardiopatía isquémica en su trasfondo. En todas ellas, aunque tienen diferentes matices, básicamente estamos encontrándonos con unas tasas de terapias de entre 1,6 a un 3%
de terapias apropiadas en función de que sean más cardiopatías isquémicas o menos en el caso de los estudios en vida real, y hasta en un 50% de los casos la posibilidad de evitar el implante definitivo de un desfibrilador como consecuencia de la mejoría de la fracción de eyección. Y como bien sabes, hubo un poco de decepción cuando se publicó hace algunos años el estudio BEST, que es el único trabajo realmente aleatorizado que trataba de evaluar la utilidad del chaleco desfibrilador en esta población de la que estamos hablando, pacientes con infarto de miocardio, con disfunción ventricular izquierda posterior, y esperar en estos 40 primeros días, 90 días en el caso que hubiésemos hecho revascularización, a la decisión de implantar o no de forma definitiva el desfibrilador. Los pacientes fueron unos 2.300 pacientes que se randomizaron en fase 2.1 al chaleco o a tratamiento médico óptimo. Bueno, óptimo eran los dos brazos, evidentemente, tratamiento médico exclusivamente, con la sorpresa relativa de una ausencia de beneficio estadísticamente significativo, aunque sí que hubo una disminución del riesgo relativo de muerte arrítmica en el grupo de los pacientes tratados con el chaleco. Una situación un poco, bueno, frustrante, que se puede explicar, como hemos estado comentando antes, probablemente por ciertos errores metodológicos en el diseño del estudio. Es cierto que si hacemos solo el estudio de los pacientes que realmente llevaron el chaleco todo el tiempo que debían haberlo llevado, sí que existe un beneficio estadísticamente significativo y una clara disminución de la muerte arrítmica. Lo cierto es que el tiempo medio de los pacientes en este estudio con el chaleco fue muy bajo, 14 horas de media, pero que llegó a ser menos de 8 en los últimos días del trabajo, con una pérdida de seguimiento, vamos, de una pérdida de pacientes en el brazo del chaleco que llegó casi al 40%. Son cifras realmente muy elevadas y que no se corresponden con lo que hemos visto después en la vida real. Esas son las horas medias de tiempo con el chaleco en los diversos trabajos publicados o en el último caso he supuesto nuestra experiencia en nuestro hospital, en Marqués de Valdecilla, con nuestros pacientes con el chaleco. Es verdad que aquí, como bien sabes, influye mucho el soporte técnico tanto de la compañía suministradora del chaleco como de las consultas de enfermería, bien sea de la unidad de arritmias o de la consulta de insuficiencia cardíaca, el responsable en cada uno de los hospitales. No sé si quieres algo que comentar. Sí, desde luego lo que da la sensación es que parece que, bueno, para que el chaleco sea útil tienes que llevarlo puesto, ¿no? O sea, el chaleco guardado pues obviamente no sirve para nada, cosa que no puede pasar con los desfibriladores implantables, ¿no? Y sí es cierto que que todo el mundo sabe que son los primeros días después del infarto con fracción de eyección baja, cuando se concentra la mayor mortalidad, pero sin embargo pues el hecho de que los estudios con desfibriladores no hayan salido pues te deja un poco así, y pues tampoco es un estudio definitivo, ¿no? O sea, no se ha interpretado como un estudio definitivo. Sin embargo, es en el escenario donde hay mucha más evidencia clínica, ¿no? De hecho, en Francia es el sitio donde se considera que el escenario principal del chaleco desfibrilador, ¿no? Entonces, en tu caso, si tú tuvieses ¿qué enfermo elegirías después de un infarto como candidato a utilizar sin dudas o con determinación un chaleco desfibrilador, y qué tiempo lo pondrías? Sí, es una pregunta difícil porque al final termina siendo un poco en gran medida sensación subjetiva, porque no tenemos grandes datos a los que atarnos o para estratificar adecuadamente el riesgo de nuestros pacientes. Desgraciadamente las guías, lo mismo que en las anteriores guías, que luego podemos comentar en el 2015, sí que daban ciertas sugerencias en cuanto a cuándo usar el chaleco. Las actuales de 2022, probablemente a raíz de estos resultados del BEST, se mojan aún menos en qué pacientes pueden beneficiarse del chaleco. Yo creo que sí que pacientes con revascularizaciones incompletas, pacientes que hayan tenido arritmias más allá de las 48 horas de un infarto de miocardio, yo creo que aquellos también con mal resultado angiográfico, claro, ¿no? Que no esperas que haya una recuperación muy buena o arterias muy proximales, ¿no? Y obviamente que tenga el que ha tenido no solo fracción de eyección baja, sino también clínica de insuficiencia cardíaca, como está lo que has presentado del Cadillac, ¿no? O sea, es un escenario que tiene una puntuación de riesgo un poco alta, ¿no? Y probablemente sea un poco ahí el escenario donde está. Y otro aspecto también, ¿tú crees que tiene algún papel en los enfermos con cardiopatía isquémica crónica? Porque la evidencia sobre todo del infarto de miocardio, sí. Pero hay también otro escenario que es el que tampoco salió bien, el Cabbage Patch Trial de revascularizar y poner un DAI en enfermos que tienen insuficiencia cardíaca y enfermedad multivaso.
Y en la cardiopatía isquémica crónica, ¿crees que hay algún papel para esperar a si recuperan o no recuperan los enfermos? ¿No? Probablemente sí lo haya, pero nos encontramos con que todavía tenemos menos evidencia, claramente menos evidencia. Existen algunos trabajos que se han publicado en los últimos años en pacientes con cardiopatía isquémica crónica sometidos a cirugía de revascularización coronaria con disfunción ventricular y utilizando el chaleco entonces durante esos 90 días después de la cirugía como prevención de arritmias ventriculares y muertes súbitas secundarias a ellas. Lo cierto es que los trabajos son un tanto farragosos de leer y no dan toda la información que nos gustaría sacar de ellos, pero hay dos datos interesantes. Una de ellas, que la tasa de choque de los aparatos sigue siendo ese 2% en los pacientes con cardiopatía isquémica, con pontaje en este caso, por choques apropiados, por taquicardias ventriculares, y dos, que estos pacientes realmente tienen tasas de muerte súbita más elevadas de los que a veces llegamos a plantearnos cuando nos damos de alta a nuestros pacientes después de una cirugía o una angioplastia compleja y pensamos que ya está todo hecho y que son pacientes que hay que seguir. Obviamente no todo es mortalidad súbita rítmica, porque son pacientes que requieren un seguimiento, sí, eso es cierto. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque uno tiene la idea de que, bueno, tiene disfunción ventricular, tenía todos los 3 vasos enfermos, va a recuperar seguro, pero eso lleva un tiempo, ¿no? Y entonces te sorprende cuando tú lees la literatura, pues hay una tasa de muerte súbita pues también elevada, y yo creo que nadie se está planteando la utilización de este tipo de dispositivo, ¿no? En este escenario, ¿no? Pero la evidencia sugiere que sí puede tener un papel, ¿no? Yo te voy a poner un caso de un... Adelante. Sí. Perdona. No, esto es lo que habíamos comentado antes, que las posibilidades, lo que decían las guías antiguas, las anteriores, año 2015, de valorar el chaleco desfibrilador postinfarto en pacientes, pues lo que habíamos comentado tú y yo antes, ¿no? La revascularización incompleta, enfermedades trivasos, insuficiencia cardíaca o arritmias más allá de las 48 horas del infarto, ¿no? Adelante, preséntanos tu caso. No, yo voy a presentar un caso de uno yo creo que fue el primero que pusimos cuando estaba en La Paz, que es el de una mujer de 48 años que practica deporte habitualmente, estaba asintomática desde el punto de vista cardiológico y presenta una parada cardíaca extrahospitalaria que se recupera por una desfibrilación ventricular. Llega al hospital en coma, se hace hipotermia y se le hace un cateterismo de entrada y se observa que tiene una disección espontánea en la descendente anterior que, como es la recomendación actual, no se trata y se espera a ver qué pasa, ¿no? La señora, la verdad es que tenía dolores torácicos, tenía una fracción de eyección del 40% y bueno, pues aquí presentamos el caso en el Heart Team que hacemos siempre cuando tenemos así alguna duda y la verdad es que sorprendentemente pues hubo pues 4 posturas dentro del servicio, ¿no? Había gente que decía que vamos a olvidarnos de que ha tenido un infarto, esta enferma es prevención secundaria, no es prevención primaria, ya ha tenido una muerte súbita, la enfermedad no se la hemos tratado, con lo cual es un DAI convencional. Hubo otros que fueron un poco más allá y decían, sí, prevención secundaria, pero es una mujer joven, es deportista, probablemente no necesite la estimulación, a lo mejor un DAI subcutáneo, mucho más caro. Otros que pensábamos que, bueno, vamos a dar una oportunidad con el chaleco desfibrilador, porque lo que hay en este escenario es que si repite la disección o tiene una nueva es justo dentro del primer mes, más o menos, y luego habitualmente se sella, y hubo otros que decían, bueno, lo más probable, en el 90% de los casos no pasa nada y se puede dar de alta sin ningún dispositivo. Bueno, después de una discusión decidimos poner el chaleco y bueno, la verdad es que aquí es un caso que la mujer lo siguió rigurosamente. Yo no sé cuándo se lavaba porque la adherencia fue de 23 horas con 9 de utilización al día, fue muy rutinaria, tuvo la mala suerte de tener una infección por COVID que se la pasó con su chaleco en casa, la fracción de eyección mejoró, se le realizó a los 2 meses un TAC multicorte que no mostraba nada y se había resuelto la disección y la enferma pues se retiró el chaleco desfibrilador y no se implantó el DAI, ¿no? Y la enferma se ha revisado, esta fue el principio de la pandemia y la revisión ha seguido asintomática sin ningún problema, ¿no? Quizá no es el caso que hemos contado antes de fracción de eyección deprimida y tal, donde probablemente es el escenario más
más ideal, pero era otro que tampoco sabíamos muy bien lo que hacer, ¿no? Yo creo que tú tienes también alguna experiencia al respecto. Sí, es un caso que es una mezcla del caso típico del postinfarto de miocardio, el que estábamos comentando, la posibilidad de la cardiopatía isquémica crónica. Este es un paciente de 55 años que acude con un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y nos encontramos con un enfermo trivaso, con una afectación severa y una revascularización que se presume compleja. Tenía disfunción ventricular izquierda severa y a pesar de la revascularización que finalmente se realiza de forma percutánea, de nuevo hablándolo en el Heart Team, se decide implantar el chaleco desfibrilador para esperar a ver si la revascularización, teniendo en cuenta que no tenía ningún vaso completamente obstruido, pudiese suponer finalmente la recuperación de la fracción de eyección y evitar el desfibrilador, aunque en nuestro caso desgraciadamente no fue posible. El paciente continuó con disfunción ventricular izquierda severa y finalmente se implantó el desfibrilador. En ese pequeño grafiquito de ahí hemos puesto como el porcentaje de pacientes que se implantan en España con el chaleco desfibrilador por cada una de las posibles etiologías, que básicamente están todas muy igualadas. Lo cierto es que porque sabemos que se puede utilizar no solo en el postinfarto de miocardio, tenemos en postinfarto de miocardio, en el debut de insuficiencia cardíaca, que ya hace unas semanas hay un Cardio TV explicando ese otro contexto, en la extracción después de la extracción de un dispositivo infectado, que es quizá donde más experiencia tenemos muchos, por lo menos de la que hemos empezado todos, pacientes con miocarditis o con el puente de trasplante, que sé que vosotros en La Paz lo habéis hecho con cierta asiduidad. Muy bien, pues nada, oye, muchas gracias. ¿Tienes algún comentario que hacer al respecto? Yo creo que estamos bastante de acuerdo los dos. Yo creo que hemos llegado bastante. Yo creo que en resumen lo que se puede concluir es que el riesgo de muerte súbita posinfarto de miocardio es elevado, sobre todo en los enfermos que tienen disfunción ventricular, o los que has dicho tú que tienen también arritmias más allá de las 48 horas. El riesgo de muerte súbita es máximo en el primer mes. El chaleco es un dispositivo temporal, no invasivo, que constituye una alternativa validada y eficaz en los pacientes posinfarto agudo de miocardio, especialmente los que tienen fracción de eyección baja en la fase inicial, y puede contribuir a una adecuada evaluación del riesgo arrítmico, ya que actúa de holter y registra los eventos que tiene, con lo cual puede demorar la eventual necesidad de implante de DAI durante la fase de alto riesgo. Y el implante del DAI resulta innecesario en aproximadamente un 50% de los pacientes, porque hay una mejoría de la fracción de eyección, ¿no? Entonces yo creo que se resume en que hay un escenario ahí que probablemente no estamos contemplando y que puede ser un nicho de beneficio para los enfermos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Quería agradecer también a Zol la gentileza que han tenido de patrocinar este Cardio TV y sin más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.